Hola, hola chicas, empezamos con la segunda parte de nuestra muñeca Britannia. Haremos la cabeza y el cabello. Empezamos. La primera vuelta vamos a hacer como vuelta 1 y haremos puntos deslizados, los 15 puntos deslizados. La segunda vuelta vamos a hacer aumento en todos los puntos. Como teníamos 15 puntos, nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 3. La vuelta 3 vamos a hacer puntos bajos alrededor. Y serían los 30 puntos bajos. La vuelta 4 haremos un punto bajo, un aumento. Aquí donde hemos terminado, sacamos el marcador y en esa parte, en ese punto vamos a hacer un aumento. En toda esta vuelta hicimos un punto bajo, un aumento por 15 veces. Aumentamos 15 puntos. En total nos van a quedar 45 puntos bajos. Ahora, la vuelta 5 vamos a hacer esos 45 puntos bajos. Hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. Ahora vamos a hacer la vuelta 6. En la vuelta 6 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Hacemos un aumento. Haremos toda la vuelta, 2 puntos bajos, un aumento. Aquí estamos terminando, 2 puntos bajos, un aumento. Sacamos el marcador. Aquí donde estaba el marcador vamos a hacer un aumento. Hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. En esta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 15 veces. Y al final de la vuelta nos van a quedar 60 puntos bajos. Ahora vamos a hacer puntos bajos toda la vuelta, que serían los 60 puntos bajos. La vuelta 8 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Un aumento. En toda la vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 12 veces. Sacamos el marcador. En este punto donde hemos sacado el marcador vamos a hacer un aumento. Y hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. Vamos a hacer 5 vueltas de puntos bajos. Hacemos una vuelta más de puntos bajos, que sería la vuelta 14. Vuelta 15 vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 7, 8 y 9. Hacemos una disminución. Haremos 9 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 66 puntos bajos. En la vuelta 16 lo que vamos a hacer es doblar así, de la mitad. Ahí. Y aquí vamos a centrar un hilo que tenga una diferencia de 12 puntos bajos. Más o menos calculando. Ahí.
3, 6, 9, 12. Más o menos ahí estuviera centrado. Ahora, giramos. Aquí igual vamos a centrar nuestro tejido. Ahí. Ponemos nuestro marcador. Y vamos a tejer puntos bajos. En estos 6 puntos bajos, vamos a hacer 3 disminuciones antes de llegar aquí donde está el hilo. 1, 2, 3. Ya hicimos las 3 disminuciones seguidas. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 10, 11, 12. Ahora, en este otro lado vamos a hacer otras 3 disminuciones seguidas. Esos van a ser los cachetes. 2 y con estos son 3. Haremos puntos bajos hasta terminar la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 60 puntos bajos, ya que aquí hemos disminuido 3 y en este otro cachete otros 3, 6 disminuciones y por eso nos van a quedar 60 puntos bajos. Ahora, estos 60 puntos bajos vamos a hacer 13 vueltas. Los ojos vamos a poner en la vuelta 16, aquí donde hemos marcado con el hilo los cachetes. Ese mismo hilo vamos a utilizar para marcar los ojos, que serían un punto hacia adentro y al otro lado igual, otro punto hacia adentro. Tendrían una diferencia de 10 puntos bajos entre los dos ojos. Pondremos ojos de seguridad número 10 milímetros. La vuelta 29 haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 6, 7 y 8. Haremos una disminución. Haremos toda la vuelta 8 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 54 puntos bajos. La vuelta 30 haremos 7 puntos bajos, una disminución, pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 3 puntos bajos. Aquí hicimos 1, 2, 3, una disminución. Ahora haremos 7 puntos bajos, una disminución toda la vuelta y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. La vuelta 31 haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una disminución. Al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. La vuelta 32. 5 puntos bajos, una disminución, pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2, una disminución. Ahora hacemos normal, 5 puntos bajos, una disminución toda la vuelta. Y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. La vuelta 33. Tenemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos una disminución. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Antes de seguir avanzando, vamos a rellenar bien
más que todo donde están los cachetes, y que el alambre nos quede al medio, el que va a sujetar el cuerpo y la cabeza. La vuelta 34 haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 35 haremos 2 puntos bajos. 1, 2, una disminución. Tomamos las 2 hebras de adelante. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 36 haremos un punto bajo, una disminución. Al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Ahora vamos a rellenar antes de cerrar por completo. La última vuelta vamos a hacer disminuciones en todos los puntos. Vamos a dejar hilo pequeño para esconder. Haremos las facciones de la cara. Con lo primero que vamos a empezar es hundiendo los ojos. Yo para hundir los ojos utilizo este hilo que es para coser delgado. Utilizo 2 hebras. Entonces nos vamos aquí donde está el ojo, ahí, y dejamos aquí, ahí, nos vamos hasta aquí y nos vamos al otro lado. Ahí hacemos lo mismo aquí, nos vamos hacia adelante, ahí tiene que estar cerca al ojo para que no se note. Nos ayudamos con el alicate y así vamos hundiendo poco a poco. Tampoco tiene que ser mucho. Ahora salimos por la parte de arriba. Jalamos los 2 hilos. Ahí. Y hacemos unos 3 nudos. 1, 2, 3. Cortamos. Ya. Vamos a hacer la parte blanca del ojo. Salimos aquí y metemos aquí. Hacemos lo mismo al otro lado. Ahí. Y nos vamos hasta aquí. Vamos a hacer 2 pasadas en color blanco para que se note mejor. Sacamos por la parte de arriba. Y listo. Ya tenemos la parte blanca. Las pestañas lo vamos a hacer en esta posición. Vamos a sacar aquí, a este nivel, el hilo. Y nos vamos un punto hacia aquí. A la misma altura vamos a sacar ahí. Y atravesamos el hilo que hemos bordado
Ahí jalamos un poquito y nos vamos un punto anterior. Aquí hicimos, entonces aquí vamos a meter. Ahí. Las cejas lo vamos a poner en la vuelta 4. 1, 2, 3, 4. Y va a estar inclinado con una vuelta. Y esta ceja lo vamos a hacer en 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y ya tenemos la ceja. La nariz lo vamos a poner una vuelta debajo del ojo y van a ser en 3 puntos bajos. Vamos a hacer unas cuantas pasadas y depende de cada uno cuánto quiere que sea el volumen de la nariz. Ahí ya tenemos y sacamos por la parte de arriba. Ahora vamos a hacer la boca. La boca lo vamos a hacer de la nariz de aquí. 1, 2, 3 en la tercera vuelta y van a estar en 6 puntos bajos. Vamos y lo vamos a hacer inclinado aquí al medio de una vuelta. Ahí, no lo vamos a apretar mucho y nos vamos hasta el otro lado. Ahí es. Ahora lo que vamos a hacer es formar la boca. Nos vamos así, a través del hilo pasamos. Aquí vamos a agarrar un poquito del tejido. Seguimos atravesando. Ahí, para que se agarre un poquito. Y seguimos pasando. Seguimos atravesando. Aquí vamos a agarrar un poquito del tejido. Ahí. Ahí, justamente para que no se mueva y quede perfecto. Y listo. Ya tenemos la boca. ¿Listo? Ahí está nuestra boquita. Si ustedes quieren lo pueden pasar una vez más. A mí me gusta un poco más gruesito, entonces lo paso una vez más. Ahí. Y listo. Ahí está la boca. Ahora todos estos que sacamos por la parte de arriba, vamos a hacerlo unos 3 nudos y lo escondemos. Ahí en la cabeza y lo vamos a cerrar. Todo esto lo metemos. Si es que les falta un poco de relleno, igual ahora lo pueden poner. Haremos el cabello. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Jalamos y unimos con un punto deslizado. Ahora, la primera vuelta haremos aumento en todos los puntos y nos van a quedar 12 puntos bajos. Aquí ya hicimos los 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 55 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 51, 52, 53, 54 y 55. Vamos a hacer 2 cadenas más. 1, 2. Ahora haremos puntos medios altos. Hacemos una lazada y nos vamos hasta la tercera cadena. Ahí, y hacemos un aumento. Vamos a hacer otro punto en el mismo punto. Ahora vamos a hacer un punto medio alto en la siguiente cadena. Y hacemos así todas las cadenas. Haremos esta secuencia. Una vez que hemos hecho esto, nos vamos de este punto al siguiente y vamos a hacer un punto deslizado en la hebra de adelante. Hebra de atrás vamos a dejar para luego tejer. Otra vez vamos a hacer 55 cadenas y seguimos haciendo los cabellos alrededor. Esta vuelta que hicimos los mechones de cabello va a ser la vuelta 2. Ahora vamos a hacer la vuelta 3. En la vuelta 3 vamos a hacer en la hebra que dejamos hacia atrás. Ahí vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Haremos toda la vuelta, un punto bajo, un aumento. Aquí unimos con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer desde aquí otra vez hacemos 55 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 51, 52, 53, 54, 55. Vamos a hacer 2 cadenas más. 1, 2 y haremos puntos medios altos en la tercera cadena. Aquí vamos a hacer un aumento, 2 puntos medios altos en el mismo punto. Ahora haremos un punto medio alto en el siguiente punto y haremos 2 puntos medios altos en el siguiente punto. Sería un aumento. Esa es la secuencia que vamos a seguir. Y vamos a unir con un punto deslizado en la hebra de adelante. Vamos a dejar la hebra de atrás para luego poder seguir tejiendo. Y vamos a hacer estos mechones como en esta vuelta anterior. La vuelta 4 vamos a terminar con un punto deslizado. Y aquí ya hicimos todos los mechones alrededor en la hebra de adelante. Ahora vamos a tejer en la hebra de atrás y vamos a hacer la vuelta 5. Aquí está. Haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Haremos toda la vuelta 2 puntos bajos, un aumento y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Estamos tejiendo en la hebra que dejamos, que era la parte de, que era la hebra de atrás.
Al terminar la vuelta 5 vamos a unir con un punto deslizado y hacemos otra vez los mechones, que serían 55 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 52, 53, 54, 55. Ahora vamos a hacer 2 cadenas más. 1, 2. Vamos a hacer puntos medios altos. Haremos en la tercera cadena y en el mismo punto haremos otro punto medio alto, que sería un aumento. El siguiente punto haremos un punto medio alto. En el siguiente punto haremos un aumento de punto medio alto. Haremos esta secuencia en todas las cadenas. Este es el último mechón. Saltamos un punto y nos vamos al siguiente y hacemos un punto deslizado. Ahora, en las hebras que dejamos, vamos a hacer un punto deslizado y haremos 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos un aumento. Haremos toda la vuelta 4 puntos altos, un aumento, y esta sería la última vuelta. Hacemos un punto deslizado y dejamos hebra para coser, no muy grande. Para poner el cabello, lo que vamos a hacer es, aquí es donde hemos empezado, ese tiene que coincidir con lo que hemos terminado aquí. Aquí hemos terminado y aquí hemos empezado. Los dos tienen que coincidir y tienen que estar ahí. Vamos a poner esta aguja grande para que no se mueva. Ahí. Y esto que tenemos aquí, esto es lo que vamos a coser alrededor. Empezamos a coser. Ahí. Así vamos cosiendo. Si ustedes quieren, lo pueden coser así. Ahí. O si quieren, lo pueden pegar con pegamento, tanto líquido o caliente, cualquiera. Yo lo que voy a hacer es pegarlo con silicona. Vamos a poner silicona aquí. Ahí lo vamos a esparcir bien. No podemos tejer más capas de cabello porque se hace más pesado y también entraría mucho material. Si es para vender, no nos conviene poner mucho material. Ya. Ahora, el cabello lo vamos a poner ahí, así lo pegamos. De tal forma que se vea más o menos natural y no se vea que está forzado, digamos. Ahí lo pegamos. Aquí adelante vamos a poner un poco de pegamento para pegar algunas mechas y no se note. Y listo. Aquí pusimos un poco de pegamento, aquí igual, de tal forma que sus rulos caigan así naturalmente y no ponerlo liso o aplanado. Lo mismo hicimos en la parte de atrás.
Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el tercer video. Adiós.